¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes y para los televidentes también. Buenas tardes, Federico. ¿Qué sentís cuando te estoy pasando los tipos de cambio y en algún momento cuando el dólar subía, la pequeña y mediana empresa podía trasladar ese excedente al producto y hoy en medio de una recesión con una capacidad instalada muy baja es prácticamente imposible? Sí, hoy todos los números de la economía para las empresas que viven centralmente del mercado interno son muy malas. Vos sabés que el 75% de nuestro PBI se explica por el mercado interno y que la mayoría de las pymes están vinculadas a este mercado interno, que producen y comercializan en función de lo que pasa en la economía real de nuestro país. Y hoy con estos números el conjunto de las empresas se ve muy golpeada. Incluso el segmento que tiene su de negocio que incursor externo tiene dificultades un tipo de cambio, lo que obviamente hace perder competitividad frente a otros mercados que tienen otras condiciones objetivas, como un tipo de cambio más competitivo o variables de acceso a crédito, riesgo país, facilidades y sistema impositivo más beneficioso para la producción. Así que sin dudas todo el conjunto, todo el entramado de pymes, la cadena de valor productiva en la Argentina está en una encrucijada, está en un momento de mucha dificultad, porque si esta situación se prolonga en el tiempo, vamos a ver una serie de quebrantos en cadena con la consecuente pérdida de puestos de trabajo y el deterioro de las condiciones sociales de vida de la mayoría de los argentinos. En ese marco, el aumento o la volatilidad del tipo de cambio es un elemento más. Hace a un factor, deteriora un factor fundamental que es el de la previsibilidad, que en el tipo de cambio es fundamental, ya que gran parte de los insumos son importados. Si bien teóricamente están atados al tipo de cambio oficial, todos sabemos que el tipo de cambio paralelo Claro. preanuncia tormentas devaluatorias o genera expectativas devaluatorias, por lo cual hace más difícil proveerse de materias primas a tipo de cambio oficial. La brecha, la ampliación de la brecha naturalmente atenta contra la estabilidad y contra los cálculos en el mediano plazo. Dentro de lo que se va a aprobar supuestamente el día jueves de la ley bases, hay algunos elementos que pueden favorecer a las pymes, pero me pregunto cómo le cae al corazón de la Argentina, a la pequeña y mediana empresa, que los beneficios sean para los extranjeros y que no haya algún régimen de incentivo de la pequeña y mediana industria más allá del crédito relativamente barato. Yo lo vengo planteando en todos los foros, encuentros y medios de comunicación en los que me ha tocado intervenir. Nos parece importante que haya un sistema de incentivo a las grandes inversiones. Este sistema le dé previsibilidad a los sectores que buscan invertir en la Argentina, porque la verdad que nuestro país se ha caracterizado por violar las reglas de juego, por no respetar las normas, y eso ha desincentivado las inversiones. Y está bien que se genere un marco de estabilidad tributaria, de estabilidad en cuestiones legales y demás que a nosotros nos permitan desarrollar la minería y la energía centralmente. Pero esas condiciones que se le están ofreciendo a los inversores extranjeros, creemos que también hay que ofrecérsela a aquellos que ya invirtieron en nuestro país, a los empresarios que hundieron los fierros en la tierra, que pusieron su capital, sea mucho o sea poco, en la Argentina y que todos los días apuestan a producir pese a las dificultades con las que se encuentran. Por eso nosotros planteamos que tiene que haber modificaciones en el RIC, que tenía que haber una alícuota de impuesto a la ganancia similar a la que pagan los empresarios que ya invirtieron en el país, que tiene que haber una parte de las divisas que queden liquidadas en Argentina para fortalecer al Banco Central y por ende despejar la incertidumbre y prevenir saltos bruscos en el tipo de cambio y dificultades de esas características, y que también tiene que haber un componente de compra nacional. En la cadena de valor de las grandes inversiones en el plano de la energía y de la minería tiene que complementarse con la cantidad enorme de pymes que a lo largo y ancho de la Argentina brindan servicios a este sector y proveen de productos. En ese marco, creo que un RIGI de esas características es bueno, un RIGI que deja poco para la Argentina es malo. Ojalá
en la Cámara de Diputados se pueda avanzar con la sanción de un régimen especial con los cambios que se le hicieron en el Senado. Y en paralelo a eso reclamar que también que se respete la seguridad jurídica y los derechos requeridos de quienes ya invirtieron en la Argentina y que se cuide sobre todo al pequeño y al mediano empresario, que es el más vulnerable porque es el que naturalmente menos respaldo de capital tiene muchísimas dificultades para acceder al crédito, tiene muchísimas dificultades para vender en un mercado que se cae a pedazos, y si no se cuida al pequeño y al mediano empresario, las consecuencias son la pérdida de diversificación productiva en el interior de la Argentina, en las economías regionales, la pérdida de puestos de trabajo y naturalmente cuando se pierden puestos de trabajo crece la desocupación, se deterioran todos los índices y el Estado tiene que salir a apoyar a más cantidad de familias, con lo cual naturalmente eso se vuelve muy difícil. Hablábamos, Federico, y me lo manifestabas, que muchas empresas podían, como comúnmente se dice, bajar la persiana. Te pregunto, antes de bajar la persiana, ¿cuánto influye el capital humano y en lo que llamamos capacidad instalada en una baja de ventas? ¿Cuánto se puede mantener a los empleados? Porque vimos un índice de desempleo bastante importante en la Argentina, 7,7 y un 5,1 de caída del PBI. Esos números nos están dando indicadores complicados. ¿Qué va a pasar en la pequeña y mediana empresa? El empresario lo último que quiere es tener que cerrar su planta y tener que despedir a sus trabajadores. Esta decisión llega cuando ya los números aparecen en rojo durante un periodo prolongado de tiempo. Es decir, la mayoría de los empresarios no toma la decisión de cerrar porque un mes o dos tiene pérdida, sino que evalúa una situación general y sobre todo realiza un pronóstico a mediano plazo. Ahora, cuando vos ves el pronóstico a mediano plazo, ahí te das cuenta que el escenario es muy negativo y que el horizonte es muy oscuro, porque vos tenés una combinación de suba de costos, tenés una combinación de caída de ventas que hace que el panorama sea tan negro como te decía. Tenés el tema tarifas, que todavía no terminó de impactar y en muchos rubros es decisivo. Y sobre todo tenés la debilidad del mercado interno. En la mayoría de los rubros las caídas en ventas han sido muy significativas y esas cuestiones son las que el empresario pone sobre la mesa a la hora de tomar la decisión. Creo que la mayoría va a tratar de retardar esa decisión, de estirarla en el tiempo. Ahora llega un momento en el cual no se puede seguir, los números no dan, tampoco hay financiamiento para decir voy a funcionar un año a pérdida con una tasa subsidiada, con una tasa realmente baja, tampoco hay acceso a financiamiento barato y las consecuencias se van a ver en los próximos meses con el quiebre. Recordemos que durante el gobierno de Mauricio Macri que quebraron alrededor de 25.000 pymes, creo que vamos a un escenario similar. Bueno, es algo que escucharlo de parte de las empresas cuesta mucho entender que estamos yendo hacia el mismo lugar y no se logró resolver el último paso o los pasos que quedaban luego de destruir todo lo que es el capital de las empresas nacionales, la baja de las persianas. Te quiero preguntar respecto al RIGI, ¿por qué 20% de lo que es la mano de obra y de lo que tiene que ver con insumos tienen la obligación de que sea local? Pero por otro lado, hay sectores identificados en el RIGI. ¿Tiene miedo alguna de las pymes argentinas que compitan deslealmente? Porque claro, impositivamente tiene beneficios, se pueden llevar las divisas, tienen exenciones. ¿Tiene miedo alguna de las compañías argentinas que compitan deslealmente con ellos? Bueno, vos sabés que el régimen, como está propuesto en la ley, establece que una compañía, antes de ser aceptada, tiene que pasar por un proceso de evaluación. Y yo creo que ahí tiene que haber un Estado con una mirada objetiva y profunda sobre la posibilidad de afectar alguna inversión ya realizada. A ver, ¿cuál es el miedo que existe? Que una empresa que se instaló previamente, que tiene que pagar aranceles para importar, que tiene que pagar 35% de impuesto a la ganancia, que tiene que liquidar las divisas en el mercado local al tipo de cambio oficial, pueda competir en ese mismo segmento con una empresa que se instala adhiriéndose al RIGI
y que pague 20% de impuesto a las ganancias, o que pueda importar sin aranceles o que pueda quedarse con las divisas en el exterior. Si las dos compañías produjeran el mismo bien o el mismo servicio y tuvieran diferencias tan significativas de costos, naturalmente sería una competencia desleal. Incluso yo creo que eso, no sé si pasa el filtro de la justicia, no sé si es constitucional a ese punto. Ahora bien, si esas nuevas inversiones vienen a desarrollar segmentos o clústeres que hasta ahora no estaban en sistema de desarrollo por falta de incentivos, este régimen va a funcionar, sobre todo en el plano de la minería y de la energía. Y atrás del desarrollo de la minería y de la energía viene toda la cadena de valor de las industrias pymes. Vos sabés que para un pozo petrolero de Vaca Muerta trabajan las empresas de la provincia de Buenos Aires, trabajan las empresas santafesinas, las empresas entrerrianas. Todo el país se construye atrás de esa cadena de valor. Puede haber, y quiero hacer una alerta más, puede haber un elemento que es en el problema de la importación sin aranceles de bienes y servicios que está permitido en la redacción original del RIGI. Porque si una empresa que desarrolla un insumo, un producto, un servicio que requiere importar partes para su concreción, tiene que pagar arancel, naturalmente está construyendo un bien o un servicio que tiene un costo que incluye los aranceles a la importación. Ahora, si la gran empresa adherida al RIGI va a importar un artículo similar sin aranceles, es decir, vamos a suponer un vehículo, un camión, para ensamblarlo en Argentina hay que pagar aranceles para alguna de sus partes, y esa empresa luego va a importar ese mismo vehículo o ese mismo camión sin pagar esos aranceles, hay una competencia desleal con la empresa que lo está ensamblando localmente. Y en eso hay que tener muchísimo cuidado. Porque además, Federico, el 20% que se está planteando es siempre y cuando las condiciones de mercado funcionen, que es un poco lo que vos decís. La empresa adhiere, la provincia acepta, sin embargo, los proveedores locales tienen precios muy por encima y no tienen por qué cumplir estas compañías ese 20%. Ahí tiene que estar el Estado, ¿no? El sector privado juega un papel clave. Vos sabés que en la Argentina no hay financiamiento posible para proyectos de esta envergadura. Por ejemplo, para la planta de licuefacción del gas de Vaca Muerta, para proyectos mineros, son inversiones que a veces requieren 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 millones de dólares, y la única forma es atraer esas inversiones del exterior. Y eso hay que hacerlo compatible con el desarrollo de la cadena de valor local. Claro. Si nosotros podemos, como país, hacer las dos cosas, vamos a estar obteniendo ventajas significativas. Si solo queda en una gran inversión, que también tiene sus consecuencias positivas también, generará divisas para el país, generará puestos de trabajo, generará movimiento económico, pero creo que no nos podemos quedar solo con que venga la gran inversión, sino que el Estado tiene que promover el desarrollo de la cadena de valor pyme atrás de esa gran inversión. Bueno, esa puede ser la diferencia entre un Estado que tiene política industrial y un Estado que no tiene política industrial. A ver, yo quiero ser claro en esto. Me parece que hay una definición del presidente Milei que es clave, que es central y que es fundamental, que es la de lograr el orden macroeconómico. Ahora, el orden macroeconómico es una condición necesaria, pero no suficiente. Solo con el orden macroeconómico un país no logra el objetivo del desarrollo. Se necesita orden macroeconómico, se necesita política industrial y se necesita política de ingreso, es decir, promover que los trabajadores argentinos tengan salarios dignos. Y también política de infraestructura y política educativa, porque sin infraestructura no hay forma de que la Argentina se desarrolle. Sin los trenes, sin las carreteras, sin los puertos, sin los puentes, sin la fibra óptica, sin el tendido eléctrico, no hay forma que la Argentina se desarrolle. Entonces, nosotros no podemos pasar de un modelo que destruía la macroeconomía, en teoría para salvar a la gente, a un modelo como el actual, en el que está destruyendo a la gente, en teoría, para salvar a la macroeconomía. Si eso Me parece que hay que encontrar un camino intermedio que beneficie a los que trabajan y a los que producen. Ese es el resumen que la gente tendría que entender cuando cambia las políticas económicas. Para cerrar, te conté casi como en el truco 8 veces la palabra Estado.
Y en el caso del RIGI, el Estado va a tener cara de hereje. ¿Por qué? Porque va a definir las provincias y las regalías van a ser para las provincias y los impuestos van a ser provinciales. ¿Qué pensás que va a hacer el Estado que de alguna manera se erige dentro del gobierno de Javier Milei como un Estado no presente y que no va a interactuar entre dos compañías que están en litigio? Yo creo que no puede haber un Estado ausente a la hora de pensar el desarrollo nacional, mucho menos de un país con las características del nuestro, el octavo territorio del mundo, donde hay que articular tantos intereses, tantos sectores, tantas realidades regionales. Nosotros necesitamos un Estado inteligente que pueda construir una alianza proactiva y propositiva con el mercado, no que lo pase por encima, que lo limite o que le ponga el pie. Al contrario, el Estado tiene que ser el principal socio del mercado. Ahora, tenemos que entender que mercado sin Estado no funciona y que el Estado ocupando el lugar del mercado tampoco funciona. Claro. Lamento muchísimo que no podamos, desde el sector productivo, de los sectores del trabajo, transmitir con más claridad esto, para que el conjunto de los argentinos entienda que se puede tener un Estado con un tamaño adecuado, con una eficiencia que controle, que promueva y que articule con el mercado. No puede ser una dicotomía entre Estado y mercado. Eso es una propuesta absurda, ¿no? El mercado no va a resolver el problema de la política industrial, el problema de la infraestructura, el problema de la política educativa. Y el Estado no va a resolver el problema de la inversión y del desarrollo productivo. En conjunto tienen que resolverlo. Por lo menos desde mi humilde punto de vista es lo que impulso y lo que trabajo todos los días en mi acción cotidiana. Este entendimiento de que es Estado y mercado juntos para construir una nación. Me parece, Federico, que coincido plenamente con lo que decís. Hay que encontrar los grises y esperemos que los podamos encontrar. Gracias, Federico. Muchísimas gracias a usted y a disposición. Un gran abrazo y por supuesto vamos a contar con vos, Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes, y la situación de las empresas.